La guerra con Irán se intensificó dramáticamente la noche del domingo. Vamos directo al grano. Alex, Hezbollah atacó a israelíes al otro lado de la frontera, seguido de un ataque aéreo israelí en el barrio Dahiyeh de Beirut. Después, Irán se involucró en represalia por los ataques en Beirut, lanzando un total de 24 misiles balísticos contra el Estado de Israel. Los hutíes también se involucraron, atacando a Israel temprano el lunes por la mañana. Hubo un contraataque israelí que incluyó ataques a bases militares, un lanzador de misiles montado en camión y una fábrica petroquímica en Irán. Supuestamente, el sitio producía material para misiles balísticos. Y luego estuvieron los esfuerzos de desescalada. El presidente Trump dijo que ambas partes necesitaban retirarse y detenerse. Y ahora mismo tenemos una vez más un alto el fuego frágil. Los hutíes continúan disparando contra el Estado de Israel. Hablaremos de eso en unos minutos, pero ha sido un periodo bastante agitado aquí realmente. Solo 12 horas si combinas todo en uno. Exactamente. Sabes, en junio de hace más de un año tuvimos la guerra de 12 días y parece que anoche o la noche del domingo, lunes, tuvimos la guerra de 12 horas donde parecía que podríamos haber vuelto a una gran escalada. Obviamente fue una escalada, la primera vez desde que el presidente Trump declaró un alto al fuego, que vimos a Irán lanzando misiles balísticos contra Israel. Lanzaron 24 misiles balísticos contra Israel, incluyendo a Haifa y al área metropolitana de Tel Aviv. Y luego, por primera vez desde el alto al fuego, Israel respondió atacando profundamente dentro de Irán. Como mencionaste, hubo impactos en una instalación petroquímica, demostrando que Israel podía atacar instalaciones relacionadas con la energía. Mencionaste que esto también podría estar relacionado con la producción de misiles balísticos. Quizás esta era una de las fábricas donde Irán está produciendo el combustible o incluso el combustible sólido para misiles balísticos. Hay reportes de asesinatos selectivos de jefes de la Guardia Revolucionaria Islámica y también de ataques contra sistemas de defensa antimisiles. ¿Qué hombres? Se cree que algunos de estos podrían ser sistemas de defensa aérea chinos que fueron entregados después del alto al fuego. Así que, ya sabes, Israel está atacando con mucha fuerza y también lo está haciendo sin Estados Unidos. Entonces, Irán está mostrando que no va a escuchar a Estados Unidos. Ya ha estado disparando contra 8 países desde que el presidente Trump declaró el alto al fuego. Israel tampoco está prestando atención a las advertencias del presidente Trump y reconoce que necesita defender su soberanía. Y está dispuesto a atacar muy adentro de Irán en objetivos estratégicos, incluso si Trump no da luz verde específicamente, e incluso si Trump no brinda asistencia estadounidense a esos esfuerzos. Quiero hablar sobre por qué esto sucedió ahora. Israel atacó en el barrio Dahiyeh de Beirut, pero Hezbollah ha estado atacando el norte de Israel prácticamente todos los días durante las últimas semanas. Israel ha estado respondiendo. ¿Qué tiene de especial Dahiyeh que hizo que Irán, por cierto, realmente amenazara? Le dijeron a los israelíes el domingo por la noche, nos dijeron a nosotros, miren al cielo, verán lo que viene. Y luego Irán atacó. Entonces, ¿por qué Dahiyeh es tan especial para ellos? Bueno, han consolidado y establecido Dawa como el epicentro de su mando y control de Hezbollah. Y lo que estamos viendo es que Irán le ha estado exigiendo a Trump en las conversaciones de alto el fuego que la guerra entre Israel y Hezbollah debe detenerse como parte del alto el fuego más amplio, y eso es un intento de preservación. Irán quiere que su proxy más fuerte y con mayor presencia, Hezbollah, sobreviva y siga siendo una amenaza directa para Israel. Así que le están exigiendo a Trump que frene a Israel y que no permita que Israel ataque a Hezbollah en su nuevo cuartel general. Así que esto es lo que ha estado pasando. Y lo que has visto como resultado de esto, especialmente en las últimas 24 horas, es que apareció el embajador Yehiel Leider, y quizá podamos mostrar esta publicación en X, donde él está tratando de desvincular el conflicto entre Israel y Hezbollah del conflicto entre Estados Unidos e Irán, aunque en realidad están absolutamente vinculados, ¿verdad? Porque Hezbollah, te guste o no, es un representante de Irán. Y lo que básicamente has visto aquí, y tenemos que retroceder incluso antes de lo que pasó con estos ataques entre Hezbollah e Israel como el precursor. Pero ¿qué ha estado pasando realmente desde que el presidente Trump declaró el alto al fuego? Así que si retrocedes y miras esas 6 semanas que vimos,
Vimos que Israel y Estados Unidos realmente aplastaron a Irán, eliminaron al líder supremo, eliminaron a altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica, atacaron la defensa antimisiles, las defensas aéreas, atacaron la producción de misiles, atacaron todas las principales instalaciones nucleares, e Irán estaba lanzando misiles balísticos por todo Medio Oriente hacia 11 países diferentes. Muchos de ellos fueron a Israel, pero no todos. De hecho, creo que incluso se enviaron más misiles hacia los Emiratos Árabes Unidos y otros países que hacia Israel. Y lo que demostraron todos los aliados es que podían absorber todos los ataques de Irán, pero Irán estaba siendo absolutamente apaleado. Así que al final de esas 6 semanas, si juzgaras el conflicto justo en ese momento, dirías que sin duda Irán sale perdiendo en esto, aunque hubo muchos análisis que sugerían que Estados Unidos e Israel terminaron antes de tiempo y que podrían haber seguido adelante y presionado aún más a Irán. Pero luego se declaró el alto al fuego. Estaba claro que Trump lo quería después de 6 semanas. Ya sabes, el régimen seguía ahí. Trump quería ver, ya sabes, quién era, con quién estaba hablando, cuán desesperado estaba ese régimen por llegar realmente al final del conflicto, si estarían dispuestos a renunciar a sus ambiciones nucleares, si estarían dispuestos a abrir el estrecho de Hormuz a cambio de un fin permanente al conflicto y potencialmente algo de dinero para reconstruir todo lo dañado. Pero, ¿qué hemos visto en ese periodo desde que Trump declaró ese alto al fuego? Irán está tratando de recuperar su posición en el conflicto, así que ya sabes, durante la guerra Irán estaba perdiendo. Durante este periodo de negociaciones, Irán realmente le está demostrando al presidente Trump que está dispuesto a jugar en su contra. Siguen dando un paso adelante, siguen dando un paso atrás. Ya sabes, muestran cierta disposición quizá para abrir los estrechos, pero luego no lo hacen. Luego disparan contra barcos en el Golfo Pérsico que pasan por el estrecho de Hormuz. Y lo que ves es que ahora ha pasado incluso más tiempo desde que se declaró ese alto al fuego que el tiempo que realmente estuvieron en batalla. Y los iraníes están tratando de tomarle el pelo a Trump en la negociación. Y es raro porque el presidente había dicho muchas veces en el pasado, y lo hemos hablado en este programa, que Trump ha reconocido que los iraníes nunca han ganado una guerra y nunca han perdido una negociación, y están tratando de ganarle en esta negociación. Así que lo que ha pasado más recientemente es que realmente están tratando, creo yo, de humillar al presidente. ¿Y cómo lo están haciendo? Número uno, ya sabes, simplemente escalando un poco, haciendo que sea más difícil para los barcos pasar por el estrecho de Hormuz, probando el bloqueo de Estados Unidos, enviando un barco iraní hacia la isla Karg, que luego la Marina de Estados Unidos inutilizó ese barco. ¿De acuerdo? Y luego, en represalia por eso, Irán dispara contra Bahrein, contra instalaciones petroleras en Bahrein, y también disparan al Aeropuerto Nacional de Kuwait y atacan eso con un dron, causando daños significativos a la terminal y matando a una persona. Y al mismo tiempo, lo que han estado haciendo es presionar a su representante, su principal representante, que es Hezbollah, para que siga escalando contra Israel y obligando a Israel a una situación en la que no solo va a tomar represalias, sino que va a escalar sus represalias, porque la doctrina de Israel ha cambiado. Ellos dicen, ya no jugamos al ojo por ojo, si nos atacan respondemos 10 veces más fuerte. Entonces lo que sucede es que están usando los ataques de Hezbollah contra Israel para provocar una escalada israelí. Y luego dicen en Irán, bueno, si atacan Dawiya, que es donde está la sede de Hezbollah, entonces nosotros los atacaremos a ustedes. Y luego, por supuesto, Israel no puede tolerar un ataque directo desde territorio iraní. Así que Israel responde. Mientras tanto, Trump les está diciendo a los iraníes que se detengan, les está diciendo a los israelíes que se detengan. Están tratando de negociar un acuerdo de normalización o un acuerdo de no agresión entre Israel y Líbano, como sea que lo llamen ahora. Sabes, Trump solo le está diciendo a todos que se detengan, pero los deseos de Trump aquí no necesariamente están alineados con la realidad de los actores en el conflicto más grande. Sí, no sé qué está diciendo Trump en privado, pero ciertamente, como dijiste públicamente, él está diciendo a Irán e Israel, como dijo ayer, que dejen de disparar de inmediato. También expresó su descontento con el ataque de Israel en Beirut. Vamos a ver este clip. Acabo de hablar por teléfono con el presidente Trump, quien está siguiendo la situación que se desarrolla en toda la región. Me dijo lo que le sugeriría a Irán. Ya lanzaste tus misiles, eso es suficiente.
Vuelvan a la mesa y hagan un trato. Le pregunté sobre esos ataques iniciales de las fuerzas de defensa de Israel que ocurrieron más temprano hoy. Me dijo que no fueron coordinados con Estados Unidos. Y le pregunté su reacción sobre los ataques israelíes contra Hezbollah en Beirut. Y el presidente Trump dijo, no estoy contento con eso. Dicho esto, Alex, Trump no le dijo a Netanyahu que no atacara a Irán, y espero que veamos eso aquí en un clip en un momento. Pero dijo que quiere que ambas partes se detengan lo más rápido posible. Vamos a verlo. Tuvimos una muy buena conversación y él fue atacado y respondió, y no puedo culparlo por eso. Ambos acordaron a través de mí detenerse. Y estamos en las etapas finales de lo que será un acuerdo muy bueno que no permitirá de ninguna manera, forma o aspecto, armas nucleares, etc. Y el estrecho se abrirá de inmediato, se abrirá inmediatamente después de la firma, que podría ser en 2 o 3 días. Entonces, Alex, hubo noticias que indicaban que el presidente Trump le dijo al primer ministro Netanyahu, en términos muy claros, que no debería atacar a Irán. Y ahora tenemos al menos varios videos del presidente sin decir que no le dijo a Netanyahu que atacara a Irán. Pero después de un tiempo, en este caso, varias horas, entonces dijo, detente. Correcto, creo que lo que estás viendo aquí es cómo se desarrolla esta guerra en los medios y en las publicaciones en Truth Social y en X, ya sabes, de todos los lados, y cómo se está desarrollando realmente a puerta cerrada diplomáticamente. Y tenemos todas las indicaciones de que, aunque Trump no quería necesariamente que Israel atacara en Dawiyah y en Beirut, Netanyahu le explicó muy claramente al presidente que no podían permitir que estas escaladas de Hezbollah continuaran sin atacar la sede de Hezbollah en Dahiyah. Y también explicó, por lo tanto, que las posibilidades de llegar a un acuerdo real de normalización con Líbano aumentan mientras más se deshabiliten las capacidades de Hezbollah. Y lo mismo con los ataques contra Irán. El presidente Trump obviamente habría preferido si Israel simplemente hubiera absorbido esos ataques. Pero Israel entiende que cuando permites que Hezbollah ataque sin represalias, lo que estás haciendo es crear una nueva realidad donde ellos entienden que pueden seguir atacando sin ser castigados por eso. Y lo mismo con Irán. Así que Netanyahu explicó que no hay manera de que puedan permitir que se lancen 24 misiles balísticos al territorio israelí sin que Irán pague un precio muy significativo por eso. Ahora, el precio que absorbieron, ese no fue el precio completo. Bien, hay informes de que Israel estaba preparando aviones para una operación de represalia masiva dentro de Irán. Puede que incluso ya estuvieran en la pista. Exactamente. Hemos escuchado que estaban en la pista, pero también hemos recibido informes de que cuando los jefes de la Fuerza Aérea vieron eso, Trump dijo que le iba a decir a Netanyahu que se detuviera, que ellos incluso se retiraron antes de que esa conversación con Netanyahu ocurriera, porque entendieron que no iban a recibir luz verde. Pero Netanyahu y la Fuerza Aérea se estaban preparando para una represalia masiva, realmente masiva. Así que lo que ves, lo que hizo Israel fue algo simbólico comparado con lo que pudo haber sido. Creo que Israel estaba muy preparado para volver a una situación de guerra total con Irán, pero está claro que Trump no quiere eso. Ahora, al mismo tiempo, si Trump realmente quiere llegar a un acuerdo negociado, creo que lo que hizo Netanyahu al atacar en el interior de Deir ez-Zor, cerca de Beirut y de los suburbios de Beirut y en el interior de Irán, y vimos que hubo explosiones en Teherán y algunos de estos asesinatos selectivos. De hecho, hace que un acuerdo negociado sea más probable. Como lo que Irán había estado tratando de hacer al espaciar estas negociaciones era hacer cada vez menos probable que Trump regresara al conflicto militar y haciendo cada vez más probable que Irán aumentara sus demandas en las negociaciones. Cuando Israel realmente ejerce presión militar directamente sobre el régimen iraní, eso es lo que hace que los iraníes tengan más miedo y estén más desesperados por sentarse a la mesa y firmar un acuerdo. Al mismo tiempo, Alex, el presidente Trump, dijo que estaba listo para declarar la victoria total sobre Irán, quizás en las próximas 2 semanas. Vamos a ver este clip. Creo que estamos ganando esa batalla, pero realmente la vamos a ganar en las próximas 2 semanas cuando declaremos la victoria total. Será una victoria total. Eso sucederá muy pronto y los precios del petróleo van a caer en picada. Así que, Alex, tal vez el presidente de Estados Unidos, Trump,
declare una victoria total en 2 semanas después, diciendo que podría ser cuestión de días, tal vez semanas. Vamos a ver ese clip. Tenemos negociaciones en curso en Irán y con Irán que no se han detenido. Y podríamos tener al menos una idea en 1 o 2 días a partir de ahora, pero creo que va bien. ¿Vas a ir por 2 o 3 días o por 2 o 3 semanas? 2 o 3 días. ¿Vas a firmar un papel? No, tenemos una buena oportunidad de lograrlo. Tendremos un documento firmado que en realidad es más fuerte que hacer el bombardeo. Y por todo lo que hemos visto, no creo realmente que este acuerdo sea probable, más bien todo lo contrario. Creo que lo que hemos visto ahora es un estallido, lo que indica que la guerra no ha terminado, que probablemente volverán a situaciones donde haya estallidos rutinarios. Lo que has visto con los otros frentes en esta guerra, con Gaza y con Líbano y ahora con Irán, es que ha habido múltiples estallidos, y esto viene desde hace mucho tiempo. Si te remontas a mucho antes en la guerra, recordarás que Israel asesinó a Ismail Haniyeh, quien era uno de los líderes de Hamás, el jefe del buró político de Hamás. Él estaba en Teherán para el funeral del presidente iraní que murió en un accidente de helicóptero. E Israel lo asesinó en un complejo protegido por la Guardia Revolucionaria dentro de Teherán cuando vino para ese funeral. Y poco después de eso, ocurrió el asesinato de Hassan Nasrallah dentro de Beirut y en su cuartel general subterráneo. Eso fue justo cuando Netanyahu iba a las Naciones Unidas para dar su discurso. ¿Y luego qué pasó? Por primera vez hubo ataques directos de Irán contra Israel. Esa fue la primera vez que sucedió. Hubo una gran escalada porque antes solo era una guerra por poderes. Sabes, Hamás, Hezbollah, los hutíes, todos ellos habían estado disparando contra Israel, pero nunca antes hubo misiles balísticos que fueran directamente de Irán a Israel. Eso fue básicamente en octubre de 2024. Y luego, de nuevo en abril, hubo otro estallido donde enviaron misiles balísticos otra vez. Recuerda que Israel, después de esos primeros misiles balísticos, hizo un ataque selectivo donde golpearon algunas defensas aéreas dentro de Irán solo para demostrar que realmente podían atacar tan lejos con su fuerza aérea. Ese fue un ataque muy exitoso, pero no fue suficiente como elemento disuasorio. Vimos de nuevo, varios meses después, que Irán lanzó misiles balísticos. Y luego, por supuesto, tuvimos la guerra de 12 días en la que Israel atacó instalaciones nucleares durante un periodo de 12 días. Durante esos 12 días, Irán lanzó misiles balísticos de regreso a Israel hasta que B-2 atacando el reactor nuclear de Fordow. Y eso fue, ya sabes, un gran estallido. Pero ese no fue el gran estallido hasta lo que acabamos de tener a finales de febrero, que fue una campaña de 6 semanas con la Operación Furia Épica liderada por Estados Unidos. Sí, el Trump y eso, ¿sabías? Él sintió que, 6 semanas eran suficientes. El régimen sigue en pie. No sabemos si otras semanas más realmente van a acabar con este régimen. Así que mejor cortemos por lo sano y veamos si ponemos suficiente presión sobre los iraníes para que firmen un acuerdo. Ahora, lo que Netanyahu siempre ha dicho durante el conflicto de todos los lados es que la única manera de llegar a un acuerdo negociado con tus enemigos es bajo fuego. Trump esperaba que la amenaza de fuego fuera suficiente, pero como ves, no lo es. Sabes, Trump podría haber tenido una mejor oportunidad de llegar a un acuerdo negociado si Estados Unidos e Israel todavía estuvieran disparando. Esa no fue la ruta que eligió Trump. Como resultado, que vemos que vas a llegar a situaciones de más estallidos. Lo que estamos aprendiendo de esto es que la guerra no ha terminado. Es probable que haya más estallidos. Irán ha demostrado que no necesariamente escuchará al presidente de los Estados Unidos, que son enemigos del presidente de los Estados Unidos, y que Israel no permitirá que sus intereses de seguridad sean dictados, ni siquiera por un presidente amigo, ni siquiera por el presidente Trump. Harán lo que consideren que está en sus intereses estratégicos. Y esto hace aún más probable que esta amenaza, que este frente de Irán, se convierta en algo similar a estos otros frentes, Hamás, Hezbollah, donde tienes operaciones importantes, tienes pausas temporales, tienes pausas más largas, tienes operaciones más cortas, tienes estallidos de violencia, tienes saltos al fuego y luego vuelve a empezar. Así que la probabilidad de que haya más estallidos de violencia, más campañas militares, creo que en realidad aumentó por lo que acaba de pasar en las últimas 36 horas. Alex,
Dicho esto, esta mañana circulaban por todos los medios israelíes los comentarios hechos por el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, básicamente diciendo que un acuerdo va a suceder le guste o no a Israel. Vamos a ver este clip. Los israelíes y los Estados Unidos tenemos muchos intereses en común, pero también hay situaciones en las que nuestros intereses divergen. Y creo que donde el presidente ha sido muy claro es que, aunque Israel obviamente tiene algunos objetivos propios, el principal objetivo de Estados Unidos en Irán es asegurarse de que Irán no tenga un arma nuclear. Y de hecho, gracias a lo que ha pasado en los últimos meses, pero realmente en el último año y medio, hemos creado el espacio necesario donde el presidente cree, y yo pienso que tiene razón, que podemos lograr un acuerdo a largo plazo sobre el programa nuclear de Irán. Ahora, a Israel puede gustarle eso, puede que no le guste, pero fundamentalmente creemos que esto es lo mejor para los intereses de Estados Unidos de América. Bueno, primero que nada, Alex, yo diría que el principal interés de Israel probablemente sea, al igual que Estados Unidos, que no quieren un Irán nuclear, pero obviamente también tenemos otros intereses. La amenaza de misiles balísticos, el régimen en Irán, no queremos pasar este conflicto de generación en generación. ¿Qué opinas de los comentarios de J.D. Vance? Bueno, creo que lo que ves claramente aquí es que hay diferencias de opinión dentro de la administración estadounidense. Hemos escuchado informes, por ejemplo, de que el secretario de Estado, Marco Rubio, fue muy importante para convencer al presidente que Israel tenía todo el derecho e incluso la responsabilidad de responder contra Irán cuando Irán lanzó misiles balísticos contra Israel el domingo por la noche. Y lo que ves aquí es que J.D. Vance sostiene la postura contraria, que no necesitamos estar en esta guerra. Y creo que Vance viene de este lado que está más cerca de lo que llamarías el campo aislacionista en Estados Unidos. Se rumora que Vance ha sido quien ha estado presionando al presidente para terminar el conflicto antes, mientras que tal vez Rubio Hexet y ciertamente Mike Huckabee, quien es el embajador de Estados Unidos en Israel, están presionando para que haya mayores operaciones militares estadounidenses contra Irán. Así que también tienes que preguntarte, ya sabes qué pasa después de este presidente. Fue interesante que si veías ese clip, y viste en las imágenes de apoyo que estaban pasando aquí al otro lado de la pantalla junto a J.D. Vance. Esa fue una reunión que tuvo lugar justo alrededor de Año Nuevo en Mar-a-Lago, no en la Casa Blanca. Y sabes que el presidente Trump estaba ahí, Marco Rubio estaba ahí, Hexet estaba ahí, J.D. Vance no estaba ahí, y no necesariamente te diste cuenta de eso en los videos. Pero sabes, creo que Vance definitivamente no es tan cercano a Netanyahu como Trump y ciertamente como Rubio y Hexet, aunque el primer ministro Netanyahu ha intentado dedicar esfuerzos a esa relación. Pero ves que hay diferentes grupos dentro de la administración. Y por eso creo que estás señalando correctamente aquí que él está diciendo que el interés de Estados Unidos no es tener un Irán nuclear. Ese también es el primer interés de Israel. ¿Qué otro interés tiene Israel aparte de que no haya un Irán nuclear y que los grupos terroristas iraníes no ataquen a Israel? Sabes, si Israel pudiera llegar a un punto en el que no tenga grupos terroristas en sus fronteras atacando y que no sean una amenaza para Israel e Irán no tenga armas nucleares ni misiles balísticos, Israel no tendría ningún problema. ¿Cuáles son los objetivos de Israel aquí aparte de eso? Y lo que ves aquí es que Irán y sus grupos terroristas no solo han amenazado a Israel, sino que continúan amenazando a todo el Medio Oriente, incluso solo esta semana. De nuevo, atacando a Bahrein, atacando a Kuwait. Incluso vimos anoche que había grupos terroristas iraquíes afiliados con Irán que estaban atacando bases estadounidenses en Irak. Así que este es un régimen aquí en Irán que ha desestabilizado todo el Medio Oriente. Desestabilizaron Irak, desestabilizaron Siria, han desestabilizado Líbano, han desestabilizado Gaza, desestabilizaron Yemen. Están disparando contra los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Qatar y los sauditas. Hubo un misil de los hutíes en Yemen, que es un país desestabilizado por Irán, que cayó en Arabia Saudita en su camino hacia Israel. Están bloqueando las vías navegables internacionales del Estrecho de Hormuz. Cada objetivo que tiene Israel en relación con Irán debería ser un objetivo compartido por Estados Unidos y todos los demás países de Medio Oriente. Alex, sí, como dijiste esta mañana, los hutíes siguen disparando contra Israel, así que eso continúa, independientemente del tipo de pausa que tengamos con Irán en este momento. Al mismo tiempo, el primer ministro Netanyahu, anoche en la televisión israelí, dijo que si Irán reanuda el fuego, Israel usará una fuerza abrumadora,
quizás poniendo en marcha ese plan que fue cancelado en el último minuto. En las últimas 24 horas, Irán y Hezbolá intentaron imponernos una nueva ecuación, y esa ecuación es insoportable e inaceptable para mí. Ellos pensaron que podían disparar contra Israel desde territorio libanés y desde Irán y que nosotros no actuaríamos. Eso no pasó y tampoco va a pasar, no mientras yo esté a cargo. Bueno, creo que Netanyahu está en un aprieto de la misma manera que Trump siente que está en un aprieto. Hay que observar muy de cerca las consideraciones internas. ¿Sabes para el presidente Trump por qué está retrocediendo en la firmeza que demostró durante la campaña de 6 semanas? Sabes, él habló de que este sería el fin del régimen en Irán, diciéndole al pueblo iraní que su momento de libertad ha llegado. Y realmente presionando tanto como pudo, creo, para lograr un Irán no nuclear y un Irán gobernado por personas diferentes. ¿Qué pasó? Creo que los iraníes han empleado una estrategia muy inteligente de atacar a todos los demás países en Medio Oriente. De esa manera están presionando al presidente Trump para que detenga la guerra. Que Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz, ejerciendo presión económica sobre todos los países del Golfo Pérsico, así como sobre otros países del mundo que dependen del petróleo que sale del Golfo Pérsico. Que Irán ha amenazado con atacar la infraestructura energética e incluso llegó a atacar parte de la infraestructura energética de algunos de estos países que están alrededor del Golfo Pérsico y el Medio Oriente. Así que ya sabes, Irán está demostrando que puede usar su influencia para presionar al presidente, también con la presión interna por el hecho de que la guerra no es realmente muy popular. Ciertamente los demócratas no quieren que haya una guerra con Irán. Recuerda, los demócratas fueron quienes impulsaron dar dinero a los iraníes, así que eso es exactamente lo opuesto a una campaña militar estadounidense. Y luego también tienes a la gente en el flanco más aislacionista, digamos, el lado MAGA del espectro político de Estados Unidos y del Partido Republicano que están diciendo, oye, no queremos guerras en Medio Oriente, no queremos guerras eternas. Y por eso Trump está bajo presión para bajar los precios de la gasolina y detener la guerra porque se acerca a una elección de medio término. Ahora Netanyahu se dirige a una elección a finales de octubre, ¿verdad? Y si la guerra termina aquí e Irán incluso parece ser el vencedor como fuerte, que ellos han dictado sobre Estados Unidos, que todavía se están apresurando hacia la capacidad nuclear, que todavía tienen el uranio altamente enriquecido. Parece un fracaso para Netanyahu. Así que aunque Netanyahu tiene que ser de alguna manera, no sé si la palabra correcta, no quiero decir sumiso, pero ya sabes, tiene que tomar como una posición diferente hacia el presidente de los Estados Unidos, ciertamente porque nunca se habría logrado lo que se consiguió en esas 6 semanas de conflicto sin Estados Unidos. El primer ministro todavía tiene que demostrar que está a cargo de manejar la guerra y que continuará la guerra hasta la victoria para Israel. Este es un primer ministro que habló sobre la victoria total. Y ciertamente estás en una posición donde no es una victoria total, ¿verdad? Contra Hamás no es una victoria total, contra Hezbollah no es una victoria total. Y ves muy claramente aquí que contra Irán no es una victoria total, así que Netanyahu tiene sus propias consideraciones internas y él está en un pequeño aprieto aquí. Sabes, él tiene que demostrar que Israel está respondiendo con fuerza. Tiene que navegar esa relación complicada con el presidente Trump y también demostrarle a los israelíes que sigue siendo firme y está al mando. Y te diré que, sabes, la noche del domingo vimos esos primeros ataques de Irán, los primeros misiles balísticos, y al principio solo fueron unos pocos. Y había mucha ansiedad en Israel, no porque Irán estuviera lanzando misiles balísticos y que los israelíes tuvieran que meterse en refugios. Los israelíes están dispuestos a hacer eso. La ansiedad era sobre si Netanyahu iba a responder. Yo diría, ya sabes, toda la gente en los canales con los que normalmente me comunico, todos insistiendo en que Netanyahu tiene que responder ahora. Sí, y esto es parte de el problema de lidiar con estas guerras también es que estamos en este ciclo de noticias, multimedia y redes sociales, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Aquí donde todos ven, número uno, los misiles balísticos y los movimientos. Y luego también ven los tweets, las publicaciones en redes sociales, las entrevistas en los medios y además todos, cada comentarista también están participando en tiempo real. Ya sabes, en Telegram, en los grupos de WhatsApp, en X, todos diciendo qué tiene que pasar en este mismo instante. Y ya sabes, yo estaba tratando de convencer a algunas personas que son de muy alto nivel. Les decía, tienes que esperar. No sucede simplemente segundo a segundo, momento a momento. Si Israel responde a la mañana siguiente, es lo mismo que si hubieran respondido 3 o 5 horas antes, ¿verdad? Así que tienes toda esta ansiedad sobre lo que va a pasar en este mismo segundo, de una manera que nunca habías tenido en ningún otro tipo de guerra o conflicto en la historia. Sin duda, pero definitivamente estoy de acuerdo contigo en que el pueblo israelí está dispuesto a bajar a los refugios antiaéreos si es por otra semana, otro mes, siempre y cuando esto no se convierta en un problema para generaciones. Al mismo tiempo, esta mañana en la radio israelí 103 FM, el ministro Miki Zohar dijo que la próxima vez que Hezbollah dispare contra comunidades israelíes, tomaremos medidas inmediatas y atacaremos de nuevo en Dahiyah, allá en Beirut. Que los iraníes nos pongan a prueba otra vez, advirtió. Dijo que Netanyahu cambió las reglas, dejó en claro que si Irán se atreve a hacernos daño, los destruiremos. Y de hecho, esta mañana, las fuerzas de defensa de Israel emitieron órdenes de evacuación para ciertos barrios allá en Líbano antes de posibles ataques. Así que, como dijiste antes, esta guerra está lejos de terminar, aunque se hable de una negociación con Irán, un acuerdo de paz con Irán, lo que sea que eso signifique en los próximos días o semanas. Pero incluso hoy, después de esta ronda de 12 horas, Israel ya está insinuando, de hecho salvando vidas, por cierto, diciéndole a la gente que evacúe. Ya sabes, la gente critica a Israel todo el tiempo. Mira lo que están haciendo, están obligando a la gente a evacuar. De hecho, están salvando sus vidas, pero eso es aparte. Mi punto es que todavía estamos atacando Líbano y preparándonos para hacerlo incluso mientras estamos hablando aquí. Bueno, creo que es muy importante entender lo que ha pasado aquí. Irán dijo que su escalada se debe a que Israel estaba atacando en Líbano. Y lo que, de nuevo, esa publicación del embajador Leiter y otros están tratando de crear es la ecuación donde la batalla de Israel contra Líbano no tiene nada que ver con un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Irán está usando específicamente a Líbano y a Hezbollah como un proxy al frente para atacar a Israel, específicamente con el propósito de tratar de crear una ruptura entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Trump, ¿verdad? Así que, de nuevo, Trump quiere que haya un alto al fuego con Irán. Irán dice, está bien, no estamos disparando. Le dicen a su proxy, oigan, ustedes lancen algunos drones, lancen algunos cohetes contra Israel. Ya sabes, solo prueben el terreno, vean hasta dónde pueden llegar y luego vean cuál va a ser la respuesta de Israel cuando Israel responda con toda su fuerza contra esta entidad terrorista que está justo en su frontera. Entonces Irán dice, bueno, si atacan Líbano, si atacan a Hezbollah, entonces no podemos tener un alto al fuego. Y no solo eso, si atacan en Beirut, donde está la sede de Hezbollah, entonces nosotros vamos a atacar. Así que Trump se da la vuelta y le dice a Israel, la razón por la que Irán está disparando ahora mismo es por ustedes. Así que creo que lo que Netanyahu está tratando de hacer con mucha astucia ahora mismo, y esto es, sabes, parte de cómo él maneja guerras, conflictos, administraciones, es separar la guerra de Israel con Hezbollah y las conversaciones de normalización entre Israel y Líbano de un alto el fuego entre Estados Unidos, que incluye a Israel e Irán directamente. Y entonces ves que inmediatamente después, cuando Israel dice, está bien, no lanzaremos esa operación masiva contra Irán, vamos a escalar los ataques dentro del Líbano. Y cuando hablaste sobre esa advertencia de evacuación, fue específicamente en la ciudad de Tiro, que está en la costa del Mediterráneo. Y Tiro es una ciudad predominantemente cristiana. Y lo que has visto suceder ahí es que Hezbollah en realidad está operando ahora específicamente dentro de una ciudad cristiana por varias razones. Número uno, porque piensan que, ya sabes, Israel no atacará dentro de una ciudad cristiana. ¿Por qué? Porque el gobierno libanés, como el presidente aún es cristiano, eso es parte de la forma en que está estructurado el gobierno libanés, que el presidente siempre tiene que ser cristiano. Y si es así, si Israel va a negociar principalmente con la facción cristiana en Irán, si Israel está atacando la ciudad cristiana, entonces esperan que Ayun se enoje con Israel y no normalice.
porque lo último que Irán quiere es que Israel negocie con el gobierno libanés y normalice relaciones con ellos. Y desde una perspectiva de relaciones públicas, se ve mal cuando los judíos atacan sitios cristianos. Exactamente. Lo convierten en una campaña internacional de relaciones públicas contra Israel. Miren lo que estamos haciendo a los cristianos en Medio Oriente. Cuando la realidad es que los cristianos están prosperando en Israel, por cierto, más que en cualquier otro país de Medio Oriente. Exacto, que es precisamente una de las razones por las que Israel les está diciendo a los cristianos, escuchen, tenemos que operar aquí. Ustedes entienden por qué. Salgan de sus casas porque no queremos que mueran. Lo que queremos hacer es eliminar la infraestructura terrorista porque hemos visto una y otra vez que Hezbollah, al igual que Hamas, construyen túneles subterráneos. Están usando casas particulares como almacenes de armas y cohetes. Además, también pueden estar usando escuelas y otras instalaciones públicas. Entonces, ya sabes, Israel tiene que, ya sabes, actuar con mucho cuidado, mover a la población civil para poder luchar contra los terroristas. Ahora, dentro del Líbano es un poco diferente que la situación en Gaza. En Gaza, la población y Hamas son casi sinónimos. No hay una verdadera oposición a Hamas dentro de la Franja de Gaza. Todos son musulmanes sunitas. Todos han votado por Hamas. Todos sus familiares son parte de Hamas. Cuando Israel elimina a la alta y media dirigencia de Hamas, ya sabes, simplemente otras personas de Gaza llenan las filas y recogen las armas. Dentro del Líbano tienes una situación diferente en la que Hezbollah es una organización terrorista chiita. Los chiitas en Irán sí apoyan a Hezbollah, pero son solo alrededor de un tercio del país. Aproximadamente un tercio del país es musulmán sunita, pero ellos no apoyan a Hezbollah. Y un tercio de ese país es cristiano y ellos definitivamente no apoyan a Hezbollah. Así que, ya sabes, es en el mejor interés de los cristianos y los sunitas en Líbano que Israel debilite aún más a Hezbollah. Alex, nunca hay un momento aburrido. Nunca hay un momento aburrido en este país, para bien o para mal. Ciertamente no hay un momento aburrido, especialmente no en los últimos 2 años y medio, desde que comenzamos esta última etapa, desde la masacre del 7 de octubre hasta donde estamos hoy. Sin duda estamos en una posición mucho más fuerte y espero que sigamos ampliando estas operaciones para sofocar esta amenaza contra nosotros, ya sea Hezbollah, ya sea Hamas, ya sea Irán, todas estas amenazas. Y por supuesto, manténganse atentos a Jerusalem Minute aquí en GNS TV. Esta ha sido una edición especial. Josh Haston aquí, corresponsal de GNS News, junto con Alex Treyman, director general. Asegúrense de revisar todo el contenido increíble que ofrece JNS TV. Denos un súper gracias, suscríbanse y ahora más que nunca, de verdad, vayan a jns.org para las últimas noticias de última hora de Israel, el Medio Oriente y todo el mundo judío. Que tengan una excelente semana todos. Nos vemos la próxima semana en Jerusalem Minute aquí en JNS TV.